Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte del curso de Cinema 4D. En el tutorial anterior estuvimos viendo los principales paneles del programa y sus funciones básicas, y en esta ocasión vamos a ver cómo optimizar la vista 3D. Muchas veces, sobre todo cuando estamos empezando, no tenemos ni idea de optimización y empezamos a cargar de objetos la escena sin tener en cuenta las cosas que hacen que nuestras escenas se ralenticen más. Aunque lleves tiempo usando el programa, también te servirán algunos de los trucos que comentaré a continuación, ¿vale? Que no son obvios de ninguna manera, sino que si no te lees el manual son cosas que no puedes saber de ninguna manera, ¿vale? Primero comentaré una curiosidad y después vamos directamente a la parte de optimizado. La curiosidad que comentaré es, por eso es que os invito a leer el manual, que si vosotros os alejáis, hay una distancia entre la cámara y el objeto de 1.000.000 de unidades, lo configuréis como lo configuréis, es muy posible que os dé problemas en la visualización, ¿vale? Eso como anécdota. Después, algo importante, cuando estamos modelando cosas muy chiquititas, en plan USBs y estas historias, pues cuando nos acercamos mucho vemos que nos desaparece la geometría, nos la recorta el programa. Eso lo podemos modificar. Voy a sacar el panel este con el atajo de teclado comando D. Ahora aquí tenemos el apartado de recortar vista, ¿vale? Entonces podemos ir cambiando entre diferentes modos. El modo por defecto, el medio, nos podemos acercar hasta 1 centímetro y alejar, ¿cuántos son esto? 100 metros, ¿vale? A partir de aquí nos recortará el objeto, dependiendo de la escala que tengamos. Dependiendo de si estamos haciendo un detalle muy chiquitito o algo grande, si vemos que tenemos problemas, sabemos que aquí podemos cambiar la configuración. También podemos poner un número, digamos nosotros, una personalización, digamos, los números que tú quieras. Pero no lo recomiendo hacer porque uno por defecto diría, pues mira, quiero aquí poner de 0 a infinito, así no tengo ningún problema. Vale, esto no es cierto, que no vas a tener ningún problema. Cinema 4D funciona muy bien cuando tú le limitas un rango. Si pones un rango muy grande, te va a mostrar problemas en todo ese rango. Así que los modos que tenemos aquí por defecto ya nos vienen muy bien. Así que yo no pondría nada personalizado. Siempre que tengamos algún problema, sabemos que podemos venir aquí y cambiamos el tipo de recorte. Por norma general lo haremos en medio siempre. Vale, pues vamos a saltar directamente a la parte de optimizado. Muy importante. Bueno, cuando una escena contiene varios elementos, la visualización se puede hacer lenta. Cinema 4D funciona mejor con objetos poligonales. Los generadores, subdivisión de superficie, deformadores, splines, instancias, clonadores y todo este tipo de objetos que trabajan con geometría pueden ralentizar todo el proceso, ¿vale? Objetos poligonales nos referimos siempre a estos que tienen el triangulito, ¿vale? Son objetos, pues, el típico que puedes modificar tú sin ningún problema. Estuvimos viendo el otro día, en el anterior tutorial, los deformadores, generadores, un poco el tema de las splines, ¿vale? Y son necesarios, pero tenemos que saber que consumen más en la vista, porque tienen que hacer más cálculos que los objetos poligonales. Entonces tenemos que aprender a cómo ocultarlos siempre que sea necesario. Y después comentar también que todos los objetos, los generadores y tal, deformadores, etcétera, se pueden convertir en una malla poligonal. ¿Vale? Como veis, con este botoncito aquí. Si veis que os está molestando muchísimo una subdivisión de superficie y la queréis ver, bueno, una subdivisión de superficie yo no lo haría, pero por ejemplo con splines o booleanas, pues siempre podemos hacer eso. Tecla C, colapsamos y ya tenemos la malla poligonal. Y nos irá muchísimo más rápido. Vale, más cosas. Mantén el mínimo número de polígonos posible. Si algo lo puedes hacer con menos polígonos, pues obviamente no lo hagas con más. Y también desde esta última versión podemos optimizar muy bien con la distancia.
Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, por poner la escena de una ciudad, tú siempre querrás que las montañas y edificios que estén a lo lejos tengan una resolución mucho menor, tengan muchos menos detalles, ¿vale? Sin embargo, hay veces que en una escena queremos que todo tenga detalle porque queremos hacer varios planos y necesitamos que todo tenga detalle. Como en los videojuegos, que queremos que todo tenga detalle porque te puedes acercar a todo. Pues desde esta versión 19 de Cinema 4D tenemos el mismo método optimizado que tienen en los videojuegos, que son los niveles de detalle. Podemos crear varios modelos para cada objeto, ¿vale? Cada uno con una resolución diferente. Esto no lo tenemos que hacer uno a uno, sino que la reducción de polígonos lo hacemos automáticamente. Y esto, pues en caso de una estatua nos vendría muy bien que cuando tú estás encima de la estatua tenga, por ejemplo, 1.000.000 de polígonos y a la mínima que te alejas 5 o 6 metros ya quieres que se reduzca a 100.000, ¿vale? Pues de esta manera podríamos hacerlo muy fácil, ¿vale? Esto nos va a ayudar muchísimo. A ver, más cosas que tengo por aquí. Evita tener muchos objetos en tu escena. Esto podría resultar obvio, pero ahora veréis por qué. Cinema está optimizado para trabajar con pocos objetos de muchos polígonos. Es decir, si tú tienes que elegir entre, digamos, 1.000.000 de polígonos, tú tienes que tener 1.000.000 de polígonos, sí o sí. Y tienes que elegir entre tener muchos objetos separados o tener pocos objetos, con muchos polígonos cada objeto. Tienes que elegir tener pocos objetos, porque cuantos más objetos tengas, más le va a costar a Cinema. También, si tuviésemos a lo mejor aquí 10.000 nulos, la escena se nos ralentizaría mucho y dirías tú, oye, pero si no tengo ningún polígono. Pues no depende tanto de la cantidad de polígonos, sino de la cantidad de objetos. Yo hasta hace poco lo conocía esto como puntos de pivote. Para que lo veáis claro, voy a poner aquí 100. Ay, pues no me funciona con un objeto nulo. Pero bueno, con el cubo sí me funcionará muy bien. Yo entendía esto, puntos de pivote, por esto. Cada línea de estas es un punto de pivote, ¿vale? Así que si tenemos que tener, por ejemplo, para un tanque, un montón de piececitas chiquititas, pues la colapsamos. Para colapsarlo en un objeto, pues nos venimos aquí a objetos, habiendo seleccionado todos los que queremos colapsar, conectar y eliminar, ¿vale? Así lo tenemos en un solo objeto. Y a Cinema 4D le vamos a facilitar muchísimo la vida haciendo esto. Después, modo demostrado por capas. Estuvimos viendo ayer, bueno, en el anterior tutorial, que podemos ordenar nuestros objetos por capas, ¿vale? Esto nos ofrece varias ventajas. Voy a volver a cómo estaba por defecto la vista. Vamos a crear un cubo y vamos a aplicarle un deformador. Para eso vamos a darle bastantes polígonos. Voy a aplicarle una cosa que no comenté, es que los generadores tienen que ser padres del objeto al que queremos modificar. Los deformadores tienen que ser hijos para que funcione. ¿Vale? Tenemos este objeto. Voy a copiar y lo vamos a meter en una capa. Todos los objetos que estén en esta capa van a tener diferentes opciones. En este caso, la que nos interesa, si esto es un objeto a lo lejos tal, es ocultar el deformador. ¿Vale? Entonces, clicando sobre esta opción, todos los deformadores que estén en esta capa van a dejar de calcularse. También podemos ocultar los generadores, tal, y con todo esto lo que vamos a conseguir es que nos vaya mucho más rápido el programa. No lo voy a cerrar porque quiero explicaros también una cosa más adelante. Tenemos también la etiqueta mostrar. La etiqueta mostrar es muy interesante porque podemos hacer, digamos, como lo del nivel de detalle, que era para optimizar el objeto. Lo que pasa es que no va en función de la distancia, es la única pega que tiene. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una malla con muchos polígonos
Y sí, por ejemplo, todas las montañas tendrían que tener mucho detalle en una escena en 3D. En videojuegos no, pero en una escena 3D sí. Entonces, clic derecho en el objeto, Cinema 4D de etiquetas, y le ponemos la etiqueta mostrar. Tenemos varias opciones sobre el sombreado, para que este objeto tenga un sombreado diferente al resto de los objetos y tal, pero al que quiero ir es a este, al nivel de detalle. Yo puedo ponerle aquí 20, ¿vale? Va a tener pues un detalle de poligonaje del 20%. Así, un objeto muy complejo lo podemos visualizar mientras estamos trabajando en la escena con muy pocos polígonos, y cuando vayamos a renderizar, pues ocultamos la etiqueta y ya renderizamos con todo el detalle. Después voy a comentar 4 cosas más de esta etiqueta. Podemos ocultar las caras posteriores, ¿vale? Lo que hará que no tenga que redibujarlas por delante y por detrás. También así podemos optimizar. Después usar las texturas. Esto, en caso de que tenga una textura, podemos hacer que no la calcule. Lo mismo con las reflexiones, porque las reflexiones consume bastante, entonces podemos hacer que el objeto no refleje. Igual con la teselación, igual con el OpenGL mejorado. Todas estas opciones de aquí, desactivarlas. ¿Vale? Una etiqueta muy útil. Más cosas. Vale. Aquí en la configuración de nuestro panel vista, aquí en mostrar, podemos hacer una configuración de mostrado a los objetos que no tengamos seleccionados, es decir, a los objetos inactivos. Podemos hacer que se calculen de una forma mucho más básica a el objeto sobre el que estamos trabajando. De todas maneras, de esto hablaremos muy pronto, en detalle. ¿Vale? Y después, lo último que os quería comentar en este tutorial es el tema de Expresso. Expresso, los que ya lleváis un tiempo con el programa sabéis que es una herramienta muy útil, tanto para animar como para hacer el rigging. Digamos que es puede llamarse un tipo de programación visual, por nodos, ¿vale? Esos nodos siempre se estarán calculando, y si tenemos muchas operaciones, pues puede hacer que sea muy complejo para el programa y nos lo ralentice mucho. Entonces, si queremos que estamos haciendo todo el proceso del modelado y tal, no se calculen, las desactivaríamos, es decir, las metes en una capa, las desactivas y ya dejan de calcularse. ¿Vale? Igual con la programación aquí, las expresiones, tal. Y también tenemos aquí para desactivar la animación. ¿Vale? Con esto ya hemos dado acerca de la optimización, y en el siguiente empezaremos a ver todas las opciones del panel vista.